de derivada. Continuidad y hasta el 15 del derivado. O sea, recta normal, recta tangente, todo eso sería, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, bien, bueno. Y lo que nos toca hoy de derivada, no parecen muchos ejercicios, pero son larguitos. Estos ejercicios de este tema son bastante largos. Es el 17C, el 18C y el 19 y el 21A. Y la semana que viene vamos a ver función compuesta. Ya está también la fecha del examen parcial. ¿Les han contado? ¿La fecha del parcial? ¿Algo? ¿La semana del 20 puede ser, profe? Así es, a partir de esa semana. O sea que ya nos queda menos de un mes de clase, nos quedan 4 semanas de clase y un montón de temas para ver. Por eso es que se les agregó una clase teórica. Pero con la práctica vamos bien, por eso tenemos tan poquitos ejercicios hoy. Para la clase de hoy vamos a necesitar el teorema auxiliar, que lo han visto en la teoría. ¿Se acuerdan qué dice el teorema? ¿Les repaso? ¿Qué dice el teorema? Sí, por favor, que recién me levanto. Bueno, pero va a ser así un resumencito del teorema, ¿sí? Entonces, teorema auxiliar. Bueno, han visto dos teoremas importantes. Un importantísimo es el teorema que dice que derivabilidad implica continuidad. O sea que si la función es derivable, yo sé que es Continuo. continua en el punto. Al revés no vale. Podemos tener funciones continuas que no sean derivables. Por ejemplo, esta que está acá. Es una función que es continua en este punto, pero las derivadas no existen en ese punto. ¿Por qué? Porque por un lado la pendiente de la recta tangente es esta, y por el otro la pendiente de la recta tangente es esta. Y si la pendiente de la recta tangente sería la derivada lateral, ¿está bien? Entonces, las derivadas laterales son distintas y por lo tanto no es derivable en ese punto que está ahí la función. Pero sí es continua. Entonces, si yo sé que la función es derivable, seguro que va a ser continua. Pero si la función es continua, no tiene por qué ser derivable. Acá tenemos un ejemplo de una función continua que no es derivable. Ese teorema es muy importante porque nos va a resumir trabajo en algunos ejercicios. Si ya sabemos que la función no es continua, no hace falta estudiar la derivabilidad. ¿Está bien? Si nos piden ver dónde la función es derivable. Entonces, es más fácil estudiar la continuidad que la derivabilidad, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces por eso está este teorema. El otro teorema, que es el que vamos a usar en el ejercicio, bien, vayan poniendo los nombres, muy bien, es que es el que vamos a usar en el ejercicio 17, es el teorema auxiliar. El teorema auxiliar es para poder calcular las derivadas laterales sin usar la definición, que es lo que habíamos hecho la clase pasada. La clase pasada usamos la definición. ¿Se acuerdan qué dice la definición? Es el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Y si quiero de derivada lateral, lo único que hago es ponerle, tomar límite lateral. Ese límite es el que nos daba la derivada por definición. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a tener una forma que es un poco más fácil de calcular la derivada lateral que por definición, porque es un límite que es más directo, solo que en lugar de tomar el límite de este cociente incremental, directamente tomamos el límite de la derivada. Entonces se hace más sencillo el cálculo del límite. Tomamos el límite de la derivada en lugar de lo que teníamos antes, pero solo bajo la hipótesis de que la función sea continua en C. Si no, no me sirve. ¿Está bien? Entonces, si f es continua en C,
Entonces, la derivada lateral derecha se la puede calcular como este límite. Y la derivada lateral izquierda se la puede calcular como el mismo límite, pero por izquierda. Y ojo acá, un error común es calcular el límite de la función. No es el límite de la función, sino el límite de la Derivada. de la derivada. Y para eso tiene que existir la derivada para valores cercanos al punto donde quiero... Espera, me confundí. Es f', la derivada lateral izquierda en C y la derivada lateral derecha en C. Entonces, para eso tiene que existir la derivada para valores mayores que C y para valores menores que C. ¿Está bien? La única hipótesis del teorema auxiliar es que la función sea continua. Si es continua, calculamos este límite y ese límite va a ser, si existe, va a ser la derivada lateral derecha. Y este límite va a ser la derivada lateral izquierda. Entonces, ¿se ha entendido lo que dice más o menos el teorema? Sí, profe. Bien, la idea es que se facilite el cálculo de la derivada. ¿Por qué? Porque si no el límite de la definición es un poquito más complicado. Y ese es el que necesitamos en el ejercicio 17 justamente. El ejercicio 17, ya llego, dice, calcules las derivadas laterales en los puntos C indicados y f' de C teniendo en cuenta el teorema auxiliar. O sea, quiere las derivadas laterales usando el teorema auxiliar. Así que vamos a ver cómo se hace. Nos toca el ejercicio 17C. El 17C es una función en rama. Quiero ver hasta dónde se ve. Acá. Bien. Entonces, tenemos, vuelvo a ver acá, la función f, que se define como menos 2 coseno de x si x está entre pi sobre 4 y pi. Y va a ser, sin incluir el pi, va a ser 3 menos raíz de pi sobre raíz de x si x es mayor o igual que pi. Esa es la función. Es una función en rama, tiene esta forma para los valores entre pi sobre 4 y pi, y esta forma para los valores mayores que pi. Y nos pide que averigüemos la derivada lateral en C igual a pi. Después también en C igual a pi sobre 2, pero eso lo hacemos después. Háganme acordar si no me olvide. Empecemos con C igual a pi. Para C igual a pi, pi justo es el punto de cambio. El ejercicio pide que usemos el teorema auxiliar. ¿Y cuál es la única hipótesis del teorema auxiliar? Que la función sea ¿cómo? Continua en pi. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver es la continuidad de la función en pi. Que esa ya se la saben de memoria, así que me tienen que ayudar. ¿Cómo hago para ver la continuidad en pi? ¿Qué es lo primero? Pi tiene que pertenecer al dominio. Al dominio. ¿Y cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? Veamos. Pi sobre 4, infinito. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? O sea, de acá no hay que sacar nada, porque es una constante por una trigonométrica definida en los reales. Entonces, todo este intervalo es parte del dominio. Y de acá solo tendría que sacar los valores negativos y el 0. Pero ya no están acá, porque acá estoy tomando los x mayores que pi. Entonces no está ni el 0 y todos los valores que tomo son positivos. Entonces no tenemos ningún problema en la segunda rama también. Y por lo tanto vamos desde pi sobre 4 hasta infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Están dormidos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces vamos desde pi sobre 4 hasta infinito. Avísenme si me siguen bien, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para ver si la función es continua? Primero, Calcular la función en ese punto. bien, ya sabemos que pi sí pertenece al dominio de f, entonces podemos calcular f en pi. ¿En qué rama calculamos f de pi? En la segunda. En la segunda. Y me quedaría 3 menos raíz de pi, y reemplazo la x por pi, y sería raíz de pi. Entonces, ¿cuánto es? 2. Totalmente, muy bien. 2. Bien. Primera condición, sí se cumple. Vamos con la segunda condición. Vamos a calcular el límite. Primero vayamos por valores mayores, que es de la misma forma que este, y ya lo tenemos calculado. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi por valores mayores que pi de f de x. En ese caso, la función tiene la misma forma que la que hemos usado recién, y si tiene la misma forma que hemos usado recién, ¿cuánto me va a dar el resultado? 2. 2, totalmente. Y si yo tomo el límite cuando x tiende a pi por valores menores, entonces ahí, ¿qué forma tiene la función? La de la rama Arriba. de arriba. Y sería menos 2 por coseno de x. Y cuando x tiende a pi, coseno de pi, ¿cuánto es? Coseno de pi. Preguntas muy difíciles a esta hora de la mañana. Coseno de pi, ¿se acuerdan? Menos 1. Menos 1. Menos 1 por menos 2 me daría 2 también. Conclusión. Existe el límite. Totalmente, muy bien. Existe el límite cuando x tiende a pi de f de x, no están tan dormidos, y vale 2. Y como el límite existe y vale 2 y coincide con el valor de la función en el punto, ¿es continua la función? Sí. Es continua la función, perfecto. Entonces podemos pensar en usar el teorema auxiliar. Si no fuera continua, ya sabemos que no es derivable, por el teorema de derivabilidad implica continuidad. Si no es continua, no es derivable. Pero, ya me he perdido. Pero eso no significa que no existan las derivadas laterales, porque este ejercicio nos pide las derivadas laterales. No va a existir la derivada, eso es seguro. Si no es continua, no es derivable. La derivada no existe, pero podrían existir las derivadas laterales y ser distintas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, veamos acá. Sería f de pi es igual al límite de f de x, y por lo tanto f es continua en pi. Entonces ya tenemos que f es continua en pi. La idea es calcular las derivadas laterales usando el teorema auxiliar. Así que voy a hacer un poquito más para allá. Voy a dejar la continuidad acá porque quiero hacer un resumen después de todo lo que se hace. Y para poder usar el teorema auxiliar, lo que se hace es derivar cada rama. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar en la primera rama, pero cuando trabajamos con la derivada en las ramas, tiene que ser en intervalos ¿no? Abiertos. Abiertos, exactamente. Cuando trabajamos con la derivada en las ramas, tiene que ser en intervalos abiertos. Entonces, vamos a trabajar con la primera rama. Y para derivar usamos reglitas de derivación. Si x está entre pi sobre 4, entre pi y pi sobre 4, en realidad estoy diciendo al revés, siempre hay que decir de menor a mayor, perdón. Si x está entre pi sobre 4 y pi, entonces ahí, ¿cuál sería f' de x? Bueno, ahí f de x es menos 2 coseno de x. Entonces, ¿cuál sería f' de x? Si f de x es esa. ¿Se ve bien? 2 seno de x. Perfecto. Entonces, f' de x es 2 seno de x. No me va a alcanzar espacio para
hacer todo lo que quería hacer. Entonces, f' de x es 2 seno de x. Entonces, ¿qué dice el teorema auxiliar? Esa es la forma de la derivada para todos los x entre pi sobre 4 y pi. O sea, para los x próximos a pi, pero por valores menores que pi. Entonces, el teorema auxiliar dice que si yo calculo el límite cuando x tiende a pi por valores menores de la derivada, y ya tengo de la forma de la derivada para valores menores que pi próximos a pi, sería esta que está acá. Entonces, yo calculo ese límite, el límite de la derivada, y esa va a ser la derivada lateral izquierda. ¿Cuánto me da el límite? Dos. 4. Sería, a ver, Seno de pi no es 1. seno de pi casi. No, 2. No, Es seno de cero. pi cero. Ah, Cero. Cero. ¿Sí? Bien, Perdón. 0. ¿Y 0 por 2? 0. ¿Está bien? Porque el seno es 0 en el comienzo, en pi sobre 2 vale 1 y en pi vuelve a ser 0. ¿Está bien? Entonces, seno de pi es 0. Entonces, como existe el límite de la derivada por valores menores, ¿eso es qué cosa? Por el teorema auxiliar. Ya sabíamos que fuera continua pi. Entonces, por el teorema auxiliar, esa es la derivada lateral izquierda en pi. Es la derivada lateral izquierda en pi. Me da 0. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, eso es lo bueno del teorema auxiliar. Por lo menos para mí, es mucho más fácil derivar esto por regla de derivación y calcular el límite de eso que calcular el límite por definición. Ahora, si la función no fuera continua, lo mismo tengo que calcular la derivada lateral por definición. Ahí no puedo hacer nada. Pero como la función sí es continua, directamente derivo la primera rama, calculo el límite y esa va a ser la derivada lateral izquierda. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la segunda. ¿Con la segunda? Rama. Totalmente. Muy bien. Entonces. Y pongo el IF continuo en pi ahí porque esa es la hipótesis del teorema. Entonces, existe el límite y además ya habíamos probado que f era continuo en pi. Se cumplen las dos hipótesis del teorema auxiliar, por eso podemos decir que esa es la derivada lateral izquierda. Vamos a la segunda rama. En la segunda rama, ¿qué intervalo consideraría? Acuérdense que son abiertos. Si x es ¿cómo? Mayor a pi. Perfecto. Si x es mayor que pi, ¿está bien? Entonces, ahí la voy a acomodar un poquito la función para que sea más fácil de derivar. Porque una raíz de x en el denominador no sabemos cómo derivarla. Pero ¿cómo la puedo escribir como potencia a esa raíz? Como x a la 1/2. Bien, como x a la 1/2 abajo, y si la Y quisiera menos a la 1/2. Eso, muy bien. Y el raíz de pi es constante, es un número. Entonces no le hacemos nada al raíz de pi. Entonces me queda raíz de pi por... 1/2 de x al... Para, todavía no la estoy derivando. Recién la estoy acomodando. ¿Está bien? Esta es f. Esta es f acomodada. Lo único que hemos hecho es esta raíz de x, escribirla multiplicando como x a la menos 1/2. ¿Me han seguido ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora sí vamos a derivar. Entonces, ¿quién sería f' de x? La derivada de esta resta. Que la derivada de una resta es la resta de la derivada. La derivada de la constante, ¿cuánto me da? 0. 0.
Y acá tengo constante, el menos raíz de pi es una constante por una función, que sería la constante por la derivada de la función. Ahora sí, ¿cómo derivo? Me queda menos un medio o directamente pongo el medio y saco el menos de adelante. También por, ya la acomodamos. Menos 3, x a la menos 3 medios. Totalmente. Por x, o sea, bajamos el exponente y nos queda multiplicando por x a esto menos 1, que sería menos 3 medios. Muy bien. Bueno, y ahí podemos acomodarlo un poquito. Menos por menos me va a dar más. Y me va a quedar raíz de pi sobre 2. Multiplico acá, me queda raíz de pi sobre 2. Y lo podemos dejar al x menos, a la menos 3 medios. O si no, lo podrían escribir en el denominador como raíz de x al cubo. ¿Qué prefieren? ¿Dejarlo como x a la menos 3 medios o escribirlo en el denominador como raíz de x al cubo? Así está lindo. ¿Ahí está bien? Bueno, bien. Entonces, esa sería la derivada para todos los valores mayores que pi. Ya tengo la derivada para los valores mayores que pi. Si quiero la derivada lateral derecha, ¿qué necesito? El límite. El límite de esa derivada, perfecto. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi por valores ¿cómo son? Mayores, perfecto, que pi. ¿De quién? ¿De la derivada? De la derivada de f, que ya sabemos que tiene esta forma. Esa es la forma de la derivada para todos los valores mayores que pi. ¿Está bien? Entonces va a ser el límite de eso que acabamos de calcular recién. Por valores mayores de raíz de pi sobre 2. Al raíz de pi también lo podemos escribir como pi a la 1 medio, pero es constante. Ya van a ver por qué lo escribo así. Por x a la menos 3 medios. ¿Por qué lo escribo así? Porque ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a pi. Entonces me va a quedar pi a la 1 medio por pi a la menos 3 medios. Producto de potencias de igual base. ¿Qué se hacen con los exponentes? Cuando x tiende a pi, esto sería pi a la menos 3 medios. ¿Cómo? Se suman los exponentes. Entonces me quedaría pi a la ¿cuánto? A la 1 medio menos 3 medios, ¿qué sería? A menos 1. A la menos 1, exactamente. Pi a la menos 1 sobre 2. Ese es el resultado del límite. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos acá? Bueno, directamente hemos hecho producto de potencias de igual base, porque cuando x tiende a pi, esto es pi a la menos 3 medios. 1 medio menos 3 medios sería menos 2 medios, que es lo mismo que menos 1. Por eso queda pi a la menos 1 sobre 2. ¿Y esa quién es? La derivada lateral derecha. Esa sería la derivada lateral derecha. Entonces, como sabemos que f es continuo en pi, por el teorema auxiliar, podemos decir que esa es la derivada lateral derecha en pi. Derivada lateral derecha en pi. Uy, da horrible, no me alcanza el espacio. A ver. Me da 1 sobre 2pi. Si lo paso al pi para abajo. Esa sería la derivada lateral derecha. ¿Y por qué escribí todo en lugar de ir borrando? Porque quiero que comparemos, ¿sí? Quiero que comparemos continuidad con derivabilidad. Porque un error común es mezclar cuando... ¿Pero me han seguido hasta acá? Sí, profe.
Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces vamos a comparar. Fíjense que en los dos tomamos límite, tanto en continuidad como en derivabilidad. Pero en continuidad, ¿el límite de quién tomamos? De la función. De la función. Y en derivabilidad tomamos el límite de quién? De la derivada de la función. De la derivada de la función. ¿Cuál es el error más común? Calcular el límite de la función y decir que es la derivada lateral. Así que cuidado con eso. O se confunden y al estudiar la continuidad, como lo conocen al teorema auxiliar, calculan el límite de la derivada. Cuando estudio continuidad, tengo que estudiar el límite de la función. Y cuando estudio la derivada lateral, con el teorema auxiliar, tengo que calcular el límite de la derivada. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Perdón? No, yo dije que sí. Ah, bien, bien, buenísimo, no te había escuchado bien. Bien, entonces, otra cosa, quiero hacer un resumen de todo lo que hay que hacer, porque fíjense que es largo el ejercicio, tiene muchos pasos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si quiero usar el teorema auxiliar, me fijo en la continuidad, en el punto donde estoy, quiero ver si la función es derivable. Acá el ejercicio nos pedía que calculemos las derivadas laterales, usando el teorema auxiliar, o sea que sí o sí lo teníamos que usar, porque era lo que pedía el ejercicio, de ser posible. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es la continuidad. Si la función es continua, el teorema auxiliar nos da una herramienta para calcular las derivadas lateral usando la derivada por cada rama de la función. Entonces, derivo para la primera rama y tomo el límite de esa derivada. El valor del límite de esa derivada va a ser la derivada lateral izquierda. Lo mismo con la segunda rama. ¿Por qué tengo que trabajar con las ramas? Porque justo estoy calculando la derivada en pi, que es el punto de cambio. ¿Está bien? Pero si no fuera el punto de cambio, no hace falta, que es lo que va a pasar en el paso siguiente. ¿Me han seguido en todo lo que hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer entonces? Primero, continuidad. Después, derivada por cada rama y después el límite de esa derivada por cada rama. Ahora, si el ejercicio pedía las derivadas laterales, o sea que ya está. Pero si además me piden la derivada en pi, ¿existe la derivada en pi? Que en realidad sí lo pide también. Pero ¿existe la derivada en pi? ¿Qué les parece? Si la izquierda me da 0 y la derecha me da 1 sobre 2pi, ¿existe la derivada en pi? No, porque no son iguales al lateral. Exactamente, no existe la derivada en pi porque las derivadas laterales son distintas y para que exista la derivada tienen que existir las laterales y ser iguales. Entonces, en este caso, no va a existir la derivada en pi. Y es justamente un ejemplo de una función que es continua, pero no es derivable porque las derivadas laterales me dan distinto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien, buenísimo. Sí, ahora sí tendría que borrar porque me falta la conclusión final, que es esa de que a pesar de que existen las derivadas laterales, no existe la derivada en pi. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora que ya saben el procedimiento, en el próximo ejercicio podemos escribir un poquito más grande y en el medio. Entonces, una me daba 0 y la otra me daba 1 sobre 2pi. Acuérdense. Entonces, ¿cómo? F' por valores menores en pi me da 0 y es distinta de F' por valores mayores en pi, que era 1 sobre 2pi, entonces no existe F' de pi. ¿Y qué hay gráficamente? ¿Saben qué hay gráficamente? Si por un lado tengo una pendiente para la recta tangente y por el otro lado tengo otra pendiente para la recta tangente. Un punto anguloso. Totalmente, eso es un punto anguloso. Así es, que como por un lado me da 0, tiene que ser algo así la función, tiene que ser algo que tienda a ser 0, y por el otro lado me da 1 sobre 2pi, que es positivo, es creciente, entonces podría ser algo así la función por el otro lado. Entonces, ahí tendríamos más o menos algo así, un punto anguloso.
Un punto anguloso no siempre tiene que ser un pico, ¿sí? También pueden ser funciones curvas. Lo importante es que la pendiente de la recta tangente por un lado es distinta de la pendiente de la recta tangente por el otro. ¿Está bien? Esta recta tangente tiene pendiente 0. 0 porque es horizontal. Y esta recta tangente tiene pendiente Positiva. positiva porque la función es creciente. Bueno, porque vemos que la recta es creciente. ¿Está bien? Entonces, algo así está pasando en esta función porque es continua ahí y tenemos un punto anguloso. Siempre que las derivadas laterales sean distintas y la función sea continua en el punto, va a haber un punto anguloso. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, eso con respecto a la derivada en pi, que era la más larga de este ejercicio. Si alguien no me sigue, quiere que vaya más lento, avisen, ¿sí? Por las dudas, alguno esté dormido todavía, me avisan. Y no hay problema de que vayamos más lento. La otra que nos pedía el ejercicio es lo mismo, pero para c igual a pi sobre 2, creo, ya me fijo. C igual a pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿En qué intervalo, en qué rama estamos para c igual a pi sobre 2? ¿En la de arriba o en la de abajo? Acá estamos entre pi sobre 4 y pi, y acá estamos para los mayores que pi. ¿Dónde está pi sobre 2? En la de arriba. En la rama de arriba. En la rama de arriba están todos los x entre pi sobre 4 y pi. ¿Y la función es continua o no es continua en esa rama por la forma que tiene? ¿Qué les parece? Es una constante por una trigonométrica, que son continuas en todos los reales. Entonces, ¿va a ser continua en esta rama? Sí. Va a ser continua en todos los valores de esa rama. Entonces, cualquier x entre pi sobre 4 y pi, yo sé que la función es continua. ¿Por qué? Por la forma que tiene la función. ¿Lo ven? Entonces, si quieren lo escribimos a eso. Si x está entre pi sobre 4 y pi, que justo pi sobre 2 está entre pi sobre 4 y pi, f es continua por ser producto de funciones continuas en R. Por ser producto de funciones continuas en R. Entonces yo estoy segura que para todos estos valores es continua la función. No me hace falta estudiar la continuidad puntual. Por ser producto de funciones continuas en R. ¿Se entiende, chicos, la idea? ¿Más o menos? Se han dormido. Los dos que me respondían se han dormido. Ya, los Estoy tres. escribiendo. Sí, se entiende. Está bien. Bueno. Los otros también pueden responder. No le dejen toda la responsabilidad a los chicos. Vean. Entonces, ya sabemos que es continua en todo este intervalo. Entonces, ¿va a ser continua en pi sobre 2 o no? Si pi sobre 2 está en el intervalo y f es continua en todo ese intervalo. Sí. Sí va a ser continua. Entonces, f es continua, por lo tanto, f es continua en pi sobre 2. Si se cumplen las hipótesis del teorema auxiliar, podría usar el teorema auxiliar. Pero acá es más fácil, porque además de ser continua, la función tiene esta forma para todos esos valores, incluido el pi sobre 2. Entonces, si x está entre pi sobre 4 y pi, f de x es menos 2 coseno de x. Y hasta ya tenemos calculada la derivada para todo ese intervalo. ¿Quién era f' de x? Para todos los x de ese intervalo. 2 seno de x. 2 seno de x, perfecto. Entonces, si yo quiero calcular la derivada en cualquier punto del intervalo, lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor donde lo quiero calcular.
O sea, a ver, ¿qué valores tenemos entre pi sobre 4 y pi? Conocidos para que sea fácil. Estaría el pi sobre 2, seguro, por acá. Y también estaría el pi sobre 3, ¿cierto? Y también estaría el 2pi sobre 3, si quieren. Para todos esos valores que están entre pi sobre 4 y pi, la derivada se la calcula reemplazando acá directamente. Entonces, si yo quiero f' de pi sobre 2, directamente reemplazo. Y me daría 2 seno de pi sobre 2. Entonces, ¿cuánto es f' de pi sobre 2? 2. Exactamente. ¿Me hace falta el teorema auxiliar? No hace falta. ¿Lo podríamos usar? Sí, pero es más complicado porque tendría que calcular el límite de la derivada, o sea, el límite de esto. Vamos a llegar al mismo resultado. Encima por valores mayores y por valores menores, pero por ambos lados estamos en esta forma de la función, entonces por ambos lados sería este límite. Es mucho más directo directamente calcularla la función y ya obtener el valor de la derivada. Ahora, el ejercicio no me pedía el valor de la derivada. Bueno, sí lo pedía, pero también pedía el valor de las derivadas laterales. ¿Cómo encuentro el valor de las derivadas laterales? Si existe ya la derivada, ya tenemos el valor de las derivadas laterales, ¿o no? Totalmente, muy bien. Si existe la derivada, quiere decir que es el valor de las derivadas laterales. Entonces, esta tiene que ser la derivada lateral derecha y también tiene que ser la derivada lateral izquierda, porque si no, no estaría existiendo la derivada. ¿Está bien? Entonces, si yo ya sé que existe la derivada, esa tiene que ser la derivada lateral derecha y también tiene que ser la derivada lateral izquierda. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Entonces, cuando estamos trabajando dentro de una rama, el trabajo se hace mucho más fácil, tanto la continuidad como la derivabilidad, para todos los valores que están dentro de la rama. Entonces, yo veo que es continua en todo este intervalo por ser producto de funciones continuas en los reales. Y veo que es derivable porque la derivo y la derivada está bien definida. Entonces, seguro que va a ser derivable para todos estos valores. Y voy a poder calcular la derivada simplemente reemplazando. ¿Está bien? ¿Está más fácil o no está más fácil? Sí. ¿Cuál es el problema siempre? El punto de Cambio. cambio es siempre el problema, pero dentro de una rama no hay problema. Se trabaja normalmente y es más fácil, ¿sí? Pero sí, el punto de cambio siempre va a ser el que hay que trabajar por separado. Y en este caso sería con el teorema auxiliar. Bueno, ese es el ejercicio 17C, que pedía las derivadas laterales y la derivada en el punto. El 18 tiene una idea muy parecida, la idea es muy parecida, pero no pide las derivadas laterales, sino que pide la función derivada. ¿Saben lo que es la función derivada? ¿Tienen una idea? Sí, no sé. ¿Les cuento? Bueno, les cuento. La función derivada, así, yo tengo esta función f, la función derivada va a ser una función que me va a ir dando el valor de la derivada para cada punto. Eso es lo que es la función derivada. ¿Está bien? Entonces, en lugar de calcular la derivada en un punto, como hacía antes, quiero una función que cuando yo vaya reemplazando las x, vaya obteniendo cada uno de los valores de la derivada. Eso es lo que es la función derivada. Para obtenerla, se trabaja de una forma muy parecida a la que hemos trabajado acá. Vamos a ver el ejercicio 18 y ahí les muestro. Ya van a ver que es muy parecido. También es conveniente utilizar el teorema auxiliar. Entonces, en el ejercicio 18C, de nuevo, déjenme que lo busque, hay una función en rama. Sí.
De nuevo hay una función en rama. Sería... Avísenme si voy rápido, ¿no? Si no me dicen nada, yo no me entero. Entonces, la función también se llama f y también es una función en rama. En este caso, va a ser 4x más 3x al cuadrado sobre x más 1 si x es menor que menos 2. Menor que menos 2. Y 6 sobre x si x es mayor o igual que menos 2. Y acá voy a empezar un poquito al revés. La idea es la misma y en realidad es indistinto por dónde empiezo porque voy a usar todos los pasos. Pero como les quiero explicar cuál es la idea de la función derivada, voy a empezar al revés. Entonces, para poder encontrar la función derivada, lo primero que tengo que tener es el dominio de la función. ¿Por qué? Porque para dar la función derivada tengo que dar su dominio y siempre va a estar incluido en el dominio de la función. Entonces, vamos a ver el dominio de esta función. La parte de arriba, ¿qué valor no admite? Menos 1. Perfecto. ¿Y está el menos 1 entre menos infinito y menos 2? No. No está. Entonces no hay que sacar ningún valor de acá. La parte de abajo, ¿qué valor no admite? 0. 0. ¿Y está el 0 en los x mayores que menos 2? Sí. Más fuerte. Sí. Sí, bien. Entonces sí hay que sacarlo al 0. Y por lo tanto, ¿cuál sería el dominio? Si tengo todo hasta menos 2 y después desde menos 2 hasta 0 sin incluir y después todo después de 0. ¿Cuál es el único valor que saco? El 0. Entonces el dominio sería... Infinito a 0 y de 0 a infinito. Menos infinito Bueno. a 0 y de 0 a infinito. Perfecto, solo que yo lo escribí de otra forma, pero sí, esa es la idea. Yo lo puse como todos los reales excepto el 0, pero estaría bien cualquiera de las dos formas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, buenísimo. Las dos formas de escribirlo estarían bien, no hay problema con eso, ¿sí? Bueno, entonces, yo quiero la forma de la derivada para todos los valores del dominio de la función. Entonces, como ya hemos dicho, en cada rama es fácil obtenerlo. Para todos los valores más chicos que menos 2, la derivada va a ser directamente la derivada de esto. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar en rama, igual que recién. Si x, volvamos por acá. Si x es más chico que menos 2, entonces f de x tiene esta forma. Y vamos a derivar eso. Esa derivada sea un poquito más complicada. ¿Se ve bien ahí, chicos? Si no lo puedo. Sí. Bien. Entonces, vamos a derivar eso que está ahí. Esto es un Siguiente. Totalmente. ¿Y cómo lo derivamos? Derivada. Derivada del numerador. Perfecto. ¿Cuál sería la derivada del numerador? La derivada de esta suma es la derivada de esto, que ¿cuánto es? Sería 4. 4 más la derivada de 3x al cuadrado, que ¿cuánto es? 6x. 6x. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿O necesitan que lo expliquemos un poquito más? Bueno, lo expliquemos un poquito más por las dudas. Entonces sería, constante por función es la constante por la derivada de la función. O sea, me quedaría 4 por la derivada de x respecto de x, que es 1. Entonces me quedaría 4 por 1, por eso acá queda 4. ¿Está bien? Lo mismo acá, más constante por la derivada de la función sería 3 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces me quedaría 6x. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien.
por el denominador sin Derivar. totalmente menos la derivada del numerador, perdón, el numerador sin derivar, estaba diciendo una cosa y haciendo otra, y Por 1. La derivada del denominador. perfecto, la derivada del denominador que es 1 sobre X más 1 al cuadrado. x más 1 al cuadrado. Y esta va a ser la derivada para todos los valores más chicos que menos 2. O sea, si yo quiero calcular la derivada en menos 10, directamente reemplazo el menos 10 acá y voy a obtener la pendiente de la recta tangente en menos 10. Si yo quiero la derivada en menos 20, lo mismo. Directamente reemplazo acá y obtengo la pendiente de la recta tangente en menos 20. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. La acomodamos un poquito. Si x es menor que menos 2, f' de x sería... Bueno, yo voy a acomodar acá arriba si ya escribo el resultado directamente. Me quedaría 4x más 4 más 6x al cuadrado más 6. Entonces me quedaría 4 más 6, 10. 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado me queda 3x al cuadrado. Después me queda 4x menos 4x, se van. Después me queda 4 más 6x. Y este ya los usé a los dos porque ya los resté directamente. Ese sería el resultado. Más 6x. Después verifiquen, lo hice mentalmente. Bueno, para hacerlo rápido y no usar más espacio. Pero sí, eso queda. Después verifiquen. ¿Está bien? Reconfianza. Mucha confianza tenía. Bien, verifiquen, pero sí, así debería quedar. Esa sería la derivada. Para los x más chicos que menos 2. ¿Qué pasa si x es mayor que menos 2? Esta es primera rama. Vamos a la segunda rama. Si x es mayor que menos 2. ¿Cómo es f ahí? ¿Me siguen? ¿O están verificando? Sí. Está copiando. Ah, bien, está bien, no hay problema. Entonces, sería f de x igual a 6 sobre x. ¿Y cómo derivo eso? Hay dos formas. Bien, una opción es pasarla a la x para arriba, que para mí es la mejor, pero ustedes pueden usar la que quieran. Y escribirla como x a la menos 1. Entonces me quedaría constante por función. La derivada va a ser la constante por la derivada de x a la menos 1. ¿Que cuánto es la derivada de x a la menos 1? X a la menos 2. Menos x a la menos 2, ¿cierto? Ah, claro, sí. Porque bajo el signo. Bien, perfecto. Entonces me quedaría menos 6 sobre x al cuadrado. Y esa es la derivada para todos los valores más grandes que menos 2, excepto el 0, pero el 0 ya no pertenecía al dominio de la función, así que no importa. ¿Por qué? Porque si un punto no pertenece al dominio de la función, ¿puede ser la función derivable en un punto que no pertenece a su dominio? ¿Puedes repetir? Sí, va de nuevo. Ahí justo me he dado cuenta que había hecho un trabalenguas. ¿Podría ser f derivable en 0 si 0 no pertenece al dominio de f? No, porque no sería continuo. Exactamente, no es continua, entonces no va a ser derivable. Y no tiene sentido de hablar de recta tangente si el punto no existe en la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, por donde lo miran, no puede ser derivable en una función en un punto que no pertenece a su dominio. Así que en 0 seguro que no existe la derivada. Entonces, ya tengo la derivada para todos los valores más chicos que menos 2, que sería esta. La derivada para todos los valores más grandes que menos 2, que sería esta que está acá. Ya la voy a escribir mejor.
Y me faltaría ¿dónde solamente? Que sí pertenece al dominio de la función, pero que no lo puedo incluir ni en esta rama ni en esta rama. ¿Cuál es el único punto donde me falta analizar la derivabilidad? -2. En -2, exactamente. -2 si es un punto del dominio de la función, entonces sí tiene sentido analizar la derivabilidad en -2. Podría llegar a ser derivable ahí. ¿Está bien? Sí. Bien. Ya sé que es derivable para todos estos valores, porque veo que la derivada existe y no tiene problemas. La derivada, el único problema que tiene es en -1, pero el -1 no pertenece a esta rama, entonces esta no tiene problemas. Lo mismo acá. Ya sé que es derivable para todos estos valores excepto el 0. Y me falta solamente ver que es derivable en -2. Para todos los otros valores ya sé que existe la derivada. Entonces, como ya tengo la derivada por valores mayores que -2 y la derivada por valores menores que -2, para calcular la derivada en -2 y ver si la función es derivable, tengo dos opciones. Una es por definición y la otra, ¿qué sería? Ya que ya tengo las derivadas por derecha y por izquierda en -2. El teorema AU. ¿Cómo? Analizar la continuidad. A analizar la continuidad, sí, para poder usar el teorema auxiliar y ver si existen las derivadas. Entonces, si no fuera continua, ya sé que no es derivable. Y si es continua, puedo usar el teorema auxiliar porque ya tengo la derivada para valores mayores y para valores menores. Este ejercicio también es largo. Todos los ejercicios de este tipo son así medio larguitos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver continuidad de f en 2. Y si era continuidad, el límite de quién tengo que usar. ¿Era el límite de la función o de la derivada para continuidad? De la función. De la función, exactamente. Le voy a poner un poquito más de tinta al felpón. Aunque ya le he puesto. Profe, ¿no sería la continuidad de f en -2? Sí, así es. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. Me comí el menos. Veamos. Continuidad de f en -2. Perfecto. Ahora sí. Bien. Primero, -2 pertenece al dominio. Sí. Sí. ¿Y cuánto me da f en -2? ¿En qué rama lo calculo? En la segunda. En la segunda. Y sería 6 sobre -2, o sea, -3. -3. Ahora, vamos con el límite. Calculemos primero para la segunda rama, que ya lo tenemos calculado. Entonces sería, si es para la segunda rama, sería el límite cuando x tiende a -2 por valores Mayores. mayores. La voy a poner a la f de x ahí para que se acuerden que es el límite de la función y no el límite de la derivada. Y como ya hemos calculado, sabemos que nos da -3. Ahora vamos a calcular el límite para valores menores. En este caso, ¿qué forma tiene la función? La primera rama. Exactamente. No sé por qué se queda sin tinta tan rápido, le acabo de poner. Sería 4x más 3x al cuadrado sobre x más 1. Y vamos a ver cuánto nos da. Cuando x tiende a -2 me quedaría 4 por -2, -8. Si quieren voy poniendo arriba si no nos mareamos. Esto tiende a -8. Acá me quedaría -2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Esto tiende a 12. Entonces sería 12 menos 8 menos 4. Y acá sería -2 más 1. ¿Cuánto es -2 más 1? -1. -1. -1. Entonces me queda -8 más 12, 4 sobre -1.
Menos 4. Menos 4. Conclusión de acá. No Si existe los el límites, límite. no existe límite, perfecto. Como los límites laterales existen pero son distintos, no existe el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Y si no existe el límite, ¿qué pasa con la función? No es continua. No es ni tampoco continua. es igual. Exactamente. F no es continua. Y si no es continua, en menos 2, entonces No es derivable. no es derivable en menos 2. ¿Eso significa que no existan las derivadas laterales? No. No significa. Tendría que, si el ejercicio lo pidiera, pero no es lo que pide el ejercicio por suerte, calcular las derivadas laterales por definición para ver si existen. ¿Está bien? Pero que la función no sea continua no significa que no existan las derivadas laterales, lo que sí significa es que seguro no va a ser derivable. La que no va a existir va a ser ¿quién? No existe f' de menos 2. No existe la derivada en menos 2. ¿Está bien? Decir esto y decir esto es exactamente lo mismo. Decir que f no es derivable en menos 2 es lo mismo que decir que no existe la derivada de f en menos 2. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, Sí. ¿qué es lo que está hablando recién de calcular laterales? Bien, que si el ejercicio pidiera la derivada lateral derecha en menos 2 y la derivada lateral izquierda en menos 2, como pedía el ejercicio 17, y la función no me da continua, igual las tengo que calcular, pero por definición. No puedo usar el teorema auxiliar, pero las podría calcular por definición. ¿Está bien? El ejercicio este, por suerte, no lo pide. El 17 pedía las derivadas laterales, pero el 18 no. El 18 me pide la función derivada, ver si existe la derivada o no. Entonces, ya sabiendo que no es continua, ya puedo decir que no es derivable en menos 2. Seguro que no va a existir la derivada en menos 2. Lo que sí pueden existir son las laterales, ¿sí? Pero, como este ejercicio no lo pide, no es necesario que lo hagamos. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Lo que pide el ejercicio es que demos la función derivada. Entonces, y por eso también es medio largo. Porque yo ya tengo la derivada para todos los valores más chicos que menos 2 y para todos los valores más grandes que menos 2. Y acabo de ver que no existe la derivada en menos 2. Entonces, estas dos van a ser las únicas derivadas que van a existir. Va a existir para todos los más chicos que menos 2 y para todos los más grandes que menos 2. ¿Cómo se la escribe la función derivada? Y en la misma forma que la función derivada nos va a quedar también una función en rama. Así que voy a borrar la función de arriba para escribir la función derivada. ¿Les parece? Sí, por mí sí. Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo escribo la función derivada, si la función era en rama, seguro que la función derivada va a ser una función en rama. Entonces, f', y es una nueva función que yo la puedo trabajar igual que la trabajé la f. Eso vayan teniéndolo en cuenta para más adelante eso, porque después vamos a derivar esta derivada y vamos a hacer cosas con la derivada, ¿está bien? Entonces, es una nueva función que, ¿cómo se define? Va a tener esta forma para todos los valores más chicos que menos 2. Entonces va a ser 3x cuadrado más 6x más 4 sobre x más 1 al cuadrado para todos los valores más chicos que menos 2. Y va a ser menos 6 sobre x al cuadrado para todos los valores más grandes que menos 2. En menos 2 no existe, entonces no voy a poner nada en menos 2, no va ni igual acá ni va ni acá. Si llegara a existir, directamente se lo agrega en cualquiera de las ramas, porque si existe significa que las derivadas laterales coinciden, y eso significa que lo puedo agregar al menos 2 en cualquiera de las ramas. ¿Está bien?
Ah, si era continuo en menos 2, la podríamos haber agregado ahí. Si era continua y derivable. Si es Ahí está, continua, sí, sí, sí. si es continua, todavía me faltaba usar el teorema auxiliar. Sí, claro, para ver si era derivable. Exactamente. Entonces, si era derivable, ahí la puedo agregar en cualquiera de las ramas, ¿sí? Sí, Y si fuera continua, pero no derivable, tampoco la agregaría porque sigue valiendo que no es derivable. ¿Está bien? bien, 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 bien. Bien, buena observación esa, ¿sí? Esos serían los tres Profe, casos que les pueden pasar, ¿sí? ahí no hace Sí, falta agregar el X distinto de 0. sí, sí hace falta. Lo vamos a agregar ahora porque para que esté terminado el ejercicio hay que dar el dominio de la derivada. Y ahí está agregado y ahí está completo recién el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la derivada? Si quieren lo Todos podemos... los reales menos el menos 2 y el 0. Exactamente. O lo agrego en el dominio directamente, o si quieren pueden poner un i, x distinto de 0 ahí al costado. Pero sí, seguro que lo tengo que resacar al menos 2 y al 0. Y esa sería la función derivada. Siempre que pidan función derivada, hay que dar la forma de la función y su dominio. Y recién está terminado el ejercicio. ¿Está bien? Sí, profe, por mí, sí. Bien, buenísimo. Hay ejercicios más fáciles que este, ¿no? Este es justo uno bien completo. La idea es que vean un ejercicio completo del tema, ¿sí? Hay funciones que no son en rama y que se les puede calcular la función derivada igual. Es más fácil porque solo trabajas con una rama, ¿sí? Pero la idea general es esa. Para que esté completo el ejercicio, tengo que dar la forma de la función y su dominio. Si la función es en rama, tengo que trabajar con cada rama y por separado en el punto de cambio. ¿Está bien? Sí, Bien. ¿No estaba tan difícil o sí? más o menos. ¿Más o menos? Bueno, con la práctica va a ir mejorando. Lo bueno es que la semana que viene lo volvemos a ver, no hemos terminado todavía, pero les voy adelantando, que la semana que viene lo volvemos a ver, solo que con función compuesta. Así que si algo no ha quedado claro, vayan haciendo los ejercicios que han quedado y la semana que viene nos terminamos de sacar las dudas de este tema. Igual el método ya lo tienen en ambos casos, ¿sí? Pero es muy parecido. Trabajo con una rama, trabajo con la otra y después me fijo en el punto de cambio. Siempre que la función sea en rama. ¿Está bien? Ah, Sí, ya lo profe. entendí. Bueno, sí, profe, está bien. ¿Seguro? Sí, sí, Bien, sí, sí, la última frasecita ya la entendí. bien. Bueno, y son largos, estos ejercicios son largos y tienen muchos para practicar. Todo el 17 y todo el 18, así que practiquen. El 19 ya cambia un poquito la idea, porque nos pide ver si la función admite recta tangente vertical. ¿Ya habían definido la recta tangente vertical? Antes que pasemos, ¿alguna duda acá? ¿Quieren que repitamos algo? Sí, profe, disculpe. No hay problema. Yo, ¿me Sí. puede explicar rápido el teorema auxiliar? No sé si se puede explicar rápido, pero Sí, sí, eh, sí. El teorema usted dijo auxiliar, ¿cómo? usted dijo que hay que analizar por izquierda, por derecha y después en el punto de cambio. Sí, pero acá no hemos aplicado el teorema auxiliar, ¿no? Porque, Claro, por eso sí. ¿Cómo lo aplicaríamos a ese? bien, en el caso de que sí me hubiera dado continua, ¿está bien? Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Entonces, supongamos que sí me hubiera dado continua. Si me da que sí es continua, si f sí es continua en menos 2, ahí puedo usar el teorema auxiliar. Si no, no. ¿Está bien? Entonces, si f fuera continua en menos 2, si f es continua en menos 2, porque esta no lo es, ya lo hemos visto, ¿está bien? Entonces, ¿qué haría? Calcularía el límite de la derivada, como hicimos en el ejercicio recién, anterior. El límite cuando x tiende a menos 2 por valores menores de la derivada. Y el límite de la derivada, si existe, supongamos que me da 3, ¿está bien?
S es la derivada lateral izquierda en menos 2. Entonces, eso es lo que dice el teorema auxiliar, que si la función es continua, calculo el límite de la derivada y eso me va a dar la derivada lateral izquierda. Lo mismo para la derecha. Calcularía el límite, pero de la derivada para valores mayores, que en este caso es esta. El límite de la derivada. Y si ese límite existe, esa es la derivada lateral derecha. Eso es lo que dice el teorema auxiliar, que si el límite de la derivada existe, puedo calcular la derivada lateral izquierda, y es el valor de ese límite. Y lo mismo para la derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué sirve eso? Porque si las dos derivadas laterales existen y son iguales, ya puedo decir que la función sí es como en menos 2. Derivable. Sí es derivable en menos 2. Entonces, eso es lo que estaría faltando si no hubiera dado continua. Si no te da continua, ya sabes que no es derivable, entonces ya no hay que hacer más nada. ¿Está bien? Pero si te da continua, faltaría calcular el límite de las derivadas, que ya la tenés a la derivada por valores mayores y por valores menores, porque ya es las derivado por cada rama. ¿Está bien? Sí, profe. Y en el caso de que, por ejemplo, los límites me hubieran dado distintos, pero Esto que acabo de borrar. O sea, si la derivada lateral derecha en menos 2 me hubiese dado 5 y la derivada lateral izquierda en menos 2, ya sí, esos son los límites, porque estamos suponiendo que la función es continua. Es 3, ¿qué pasa ahí con la función? bueno, no es derivable en ese caso. Exactamente, entonces no existe f' de menos 2. O lo que es lo mismo, f no es derivable en menos 2. Entonces, en ese caso, la función derivada quedaría igual. ¿Por qué? Porque no existe f' de menos 2. La diferencia sería, y ahí ya estamos viendo todos los casos, ¿está bien? Entonces, si los límites pues, de la derivada me dan distintos, eso quiere decir que las derivadas laterales son distintas. Y por lo tanto no existe f' de 2, y por lo tanto llegamos a la misma conclusión de recién, porque la conclusión de recién era que no existía f' de 2, de menos 2, perdón. Y por lo tanto no lo puedo agregar en la función. Ahora, si las dos derivadas laterales me dan iguales, eso quiere decir que ¿qué? Que existe. Ahí sí existiría f' de menos 2 y sería 5. Entonces ahí es cuando lo tendría que agregar en alguna de las ramas. Y como las derivadas laterales existen y son iguales, significa que lo voy a poder agregar en cualquiera de las ramas. Pero al agregarlo estoy diciendo que sí existe la derivada en menos 2. ¿Está bien? Entonces, si yo agrego el valor menos 2 a este intervalo, por ejemplo, estoy diciendo que sí existe la derivada en menos 2 y que la calculo acá. Y me va a dar el mismo valor, porque justamente por eso estoy tomando el límite. ¿Está bien? Sí, sí le entendí. Bien. Esas serían las tres posibilidades que faltaban. Si no es continua, es mucho más fácil, ¿está bien? Porque ya sabemos que no es derivable. Ahora, si es continua, tengo que aplicar el teorema auxiliar. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Sí le entendí. Buenísimo, de nada. Y ya hemos visto todas las posibilidades. Esas sí son todas las posibilidades ya. Bien, bueno, he borrado la parte de continuidad, pero eso es fácil. ¿Alguna otra duda antes que pasemos al 19? Porque ya estamos cambiando un poquito el tema, ¿sí? ¿O ha quedado claro? No, está claro. Bien. Sigamos entonces. Veamos. ¿Por qué? Porque es para recta tangente vertical. Que en realidad ustedes ya habían visto recta tangente vertical la semana pasada, pero por definición. Ahora vamos a usar una generalización del teorema auxiliar, que también hace que sea más fácil la idea, ¿sí? ¿Qué dice la generalización del teorema auxiliar? Algo parecido a lo que dice el teorema auxiliar, solamente que ahora para recta tangente vertical, ¿está bien?
Entonces, generalización, les cuento qué dice. Del teorema auxiliar. Creo que la voy a poder dejar ahí, porque no es tan largo el ejercicio. Dice que lo mismo hipótesis del teorema auxiliar, porque es una generalización. La función tiene que ser continua en el valor, en C. Y si existe el límite de la derivada, del valor absoluto de la derivada, no es si existe, cuando x tiende a C y me da infinito, entonces hay recta tangente vertical. Entonces, x igual a C sería recta tangente vertical. Misma idea que recién. Cuando yo tenía la derivada por definición, lo que tenía que calcular el límite era el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de C sobre x menos C. Y si ese me daba infinito, entonces había recta tangente vertical. Ahora fíjense que se simplifica el límite. En lugar de tomar el límite de este cociente incremental, tomo directamente el límite de la Derivada. directamente el límite de la derivada. Entonces, esa es la idea, igual que recién. Tratar de simplificar un poquito el cálculo. Entonces, voy a borrar lo que agregué de la definición, así no se mareen. Y vamos a ver cómo se calcula la recta tangente. Bueno, ahí me dice cómo se calcula. Directamente x igual a c es la ecuación de la recta tangente vertical, ¿sí? Pero tiene que pasar esto primero. El ejercicio 19, déjenme que lo busque. A ver, dice. La gráfica de la función f admite recta tangente vertical. Entonces, tenemos la función f. F es esta que está acá. Oh, estoy un poquito congestionada. Más 15 por x a la 1/5. Menos 7. Y si admite recta tangente vertical, dice, encuentre la ecuación y determine el punto donde admite recta tangente vertical. ¿Cómo hacemos para saber si la función admite recta tangente vertical? Y bueno, los posibles puntos donde haya recta tangente vertical son los que pertenezcan al dominio de la función, pero no al de su derivada. Ahí hay mucha probabilidad de que el límite de la derivada me dé infinito. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser derivarla. Pero veamos el dominio, siempre el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, porque esta es radical de índice impar y esta también es radical de índice impar. Entonces, el dominio son todos los reales. Ahora sí vamos a derivar. ¿Qué sería f' de x? La derivada de una... Sí, dicten. Sí, la derivada de una suma. La derivada de la suma. Y me quedaría la derivada de esto, ¿qué es? 3. Bien. Ya me dan el resultado. Ya me estás dando el resultado final, perfecto. Bueno, pero es un pasito más para que no se maree. Entonces sería constante por la derivada de la función, que bajo el exponente y me queda x a la ¿cuánto? Menos 2/3. Menos 2/3, perfecto. Más constante por la derivada de la función, que sería 1/5 de x a la... Menos 4/5. Menos 4/5, perfecto. 1/5 menos 1, menos 4/5. Y la derivada de 7, ¿qué sería? 0. 0. Entonces, f' de x, si la acomodamos un poquito, muy bien, es 3 sobre x a la 2/3 más
3 sobre x a la 4/5. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuál es el dominio de f'? Los reales menos el 0. Los reales menos el 0. Entonces, ¿cuál es el punto donde podría llegar a valer infinito esto, donde no está definida la derivada, pero sí la función? En 0. En 0. Ahora, hay que probar que efectivamente hay recta tangente vertical, y para eso vamos a calcular este límite. Aparte de que el dominio son todos los reales, ¿es continua f en todos los reales? ¿Es continua en 0? Sí, no, ¿por qué? En 0 me interesa que sea continuo para que se cumpla la hipótesis del teorema. ¿Pero es continua esta función f en 0? Sí, porque es una polinomial. Polinomial no es, porque son radicales estas. Ah, no, radicales. Sí. Pero las radicales impares sí son continuas, ¿en dónde? Claro, las radicales impares son continuos en los reales. Exactamente. Entonces, f sí va a ser una función continua en R por ser suma de funciones continuas en R. Acá tengo una constante continua en R, y esta es una radical por una constante, también es continua en R, y acá tengo otra radical por otra constante, también continua en R. Entonces, como es suma de funciones continuas en R, f es continua en todos los reales. ¿Está bien? Profe, en el ejercicio cuando lo hacemos tenemos que aclarar todo lo que dijo recién. No, pueden poner directamente f es continua en R por ser suma de funciones continuas en R. Ah, bien. ¿Sí? Y ahí estaría bien. Si no, queda muy largo. Por ser suma de funciones continuas en R. Ya me había comido el continuas. Continuas en R. Pero está bueno que lo sepan. Si van al final y tienen que explicar, sí tienen que explicar todo eso que he dicho yo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, O profe, sea, profe. tienen que saberlo. No hace falta que lo escriban a todos, pero tienen que saberlo. Bien. Entonces, si es continuo en 0, entonces podemos usar este teorema para poder ver si hay recta tangente, sí o no. Para que haya recta tangente, el límite me debería dar Infinito. infinito. Entonces calculemos el límite de la derivada. Ya tenemos la derivada. Vamos a calcular el límite de la derivada. Calculo el límite. Cuando x tiende a 0. 0 de la derivada. Sería el límite, perdón, del valor absoluto de la derivada. Aunque acá el valor absoluto no me va a servir de mucho porque todo es positivo, así que no va a haber problema. Pero lo pongamos para que se acuerden después, que va. Sería el límite cuando x tiende a 0 de eso que está ahí. 3 sobre x a la 2/3 más 3 sobre x a la 4/5 en valor absoluto. Que ya he dicho que en realidad no hace falta ese valor absoluto porque esto es siempre positivo y esto es siempre positivo. ¿Está bien? Así que si lo ponen acá, ya acá no hace falta que lo pongan. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Constante sobre 0. ¿A qué es igual? Infinito. O menos infinito. ¿Cómo? ¿Es más infinito o menos infinito? Y es importantísimo acá el signo, porque si este fuera menos infinito y este fuera más infinito, eso es indeterminación. Si los dos son infinitos, es infinito el resultado, no es indeterminación. Pero si uno de los dos es menos infinito, hay una indeterminación ahí. Entonces es muy importante el signo del infinito acá. ¿Cómo sé si esto es infinito positivo o infinito negativo? Es que ambos están elevados al cuadrado y el otro a la cuarta. Exactamente, justo los denominadores, por suerte, están elevados a potencias pares. Entonces no me importa si yo me aproximo a 0 por valores positivos o negativos, al estar elevado al cuadrado, seguro que esto va a ser positivo. Y positivo sobre positivo va a ser Positivo. infinito positivo. Lo mismo pasa acá.
también está elevado a una potencia par. Entonces, no importa si yo me acerco por valores menores que 0 o mayores que 0, el resultado va a ser positivo. Y la parte de arriba también es positiva, entonces esto también va a tener infinito positivo. Infinito positivo más infinito positivo me da Infinito. Positivo. infinito. Exactamente. Entonces, pero sí es muy importante el análisis del signo acá. Si esto no fueran potencias pares, acá me puede llegar a pasar un infinito menos infinito, que es una indeterminación. Así que acuérdense de analizar el signo, ¿está bien? Ahora, conclusión. Me ha dado que sí da infinito el límite y además sé que f es continuo en 0. ¿Qué puedo decir? Por el teorema auxiliar. La recta de ecuación x igual a 0 es la recta tangente vertical de la función. Perfecto. X igual a 0 es recta tangente vertical. Recta tangente vertical. Dije por el teorema auxiliar y dije mal, porque en realidad es por la generalización del teorema auxiliar. ¿Está bien? Entonces, la recta de ecuación x igual a 0, que sería el eje y, es recta tangente vertical. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Está más fácil este que el otro. ¿Cómo? Perdón. En el caso de que, por ejemplo, fueran de índice impar, o sea, Sí. no al cuadrado, sino al cubo, Sí. podría haberme quedado una indeterminación, me dice usted. En realidad, por cómo está escrito, no, porque si las dos fueran impares, me daría menos infinito, pero tendría que tomar los laterales, irme por derecha y por izquierda, y ahí me daría menos infinito, que con el valor absoluto se vuelve más infinito de todas formas, y por derecha me daría más infinito, más infinito. El problema sería que una fuese impar y que la otra fuese par. Ahí sí, Eso. ahí sí me podría dar un infinito menos infinito, y bueno, ahí habría que resolver la suma para ver si te da o positivo o negativo el resultado final. Esa sería la idea. ¿Está bien? Sí, profe. Por ejemplo, ahí dice entre valor absoluto, es porque a nosotros solo nos interesa el módulo o sea, del resultado ese. Exactamente, sí. Entonces no importa si fuera menos infinito, a mí solamente seguro el resultado me va a dar positivo porque tengo el valor absoluto ahí. ¿Así es? Bien. Bien. ¿Alguna otra duda en esta? Bueno, repitamos, hagamos un resumencito. Entonces, ¿cuál es la idea? Calculo la derivada porque las posibles rectas tangentes están ¿dónde? En los puntos que sí pertenecen al dominio de la función, pero no al de la... Derivada de la función. Pero no al de la derivada. Entonces, en 0, que pertenece al dominio de la función, pero no al de la derivada, hay posiblemente una recta tangente vertical. ¿Está bien? A ese punto es al cual tengo que calcular el límite, cuando x tiende a ese punto, de la derivada, en valor absoluto. Y si ese límite da infinito, y la función es continua en 0, entonces, por el teorema auxiliar, por la generalización del teorema auxiliar, podemos asegurar que hay recta tangente vertical. No está tan difícil, ¿o sí? Está fácil, ¿verdad? A ver, ya voy a leer. Déjenme que lea. Claro, ahí habría una indeterminación. Si da infinito menos infinito, no puedo decir que el resultado sea infinito. Tengo que resolver la indeterminación, ver cómo trabajarlo al límite para que me dé... Así es, hay que reescribirlo y calcularlo. Vamos a tratar de no darle ese caso, pero sí, habría que... Lo más conveniente en ese caso sería resolver esta suma, y ahí ya vas a ver si te da infinito. Ahí te puede dar cualquier cosa. Te puede dar infinito, te puede dar un número, por eso es una indeterminación, porque el resultado podría ser cualquier cosa. ¿Está bien? Ese sí sería un problema. Pero bueno, si la idea es, si el ejercicio es para que encontremos una recta tangente vertical, lo más probable es que nos pase, no se preocupen. Ahora, si el ejercicio es de límite, ahí sí podría pasar.
Bueno, ¿alguna otra duda en esta? No. Profe, ¿puede mover un poco la cámara? ¿Para dónde? A Para ver. la derecha. O sea, ahí. Ahí está, gracias. Uy, recién veo que hay un reflejo. ¿De dónde es ese reflejo? Espera, ya veo si lo escondo. Ahí está. Y nos estaría faltando el último ejercicio, que es medio larguito. Y que sí estaba relacionado con todo lo que hemos visto hoy, excepto con el 19. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, profe. Bueno, ¿puedo seguir? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Por mí sí. Sí, profe. Bien. Sigamos entonces con el 21A. Lo bueno del 21A es que es sencillo en las derivadas. Las derivadas van a ser fáciles. Entonces quizá ayuda a fijar, espero, que ayude a fijar la idea de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos trabajado hoy. En el ejercicio 21A, ya lo busco. A ver. Acá está. Y para trabajar esta semana, con lo que han visto en la teoría, como no han visto compuesta todavía, solo pueden hacer hasta el 21. Pero antes rindan el evaluativo, acuérdense, ¿no? El cuestionario, acuérdense que es hasta el domingo. Por si alguien ha entrado tarde y no ha escuchado, hay un cuestionario que está habilitado desde ayer hasta el domingo para que lo rindan. Incluye continuidad y hasta el 15 de derivada. Y para la semana que viene pueden llegar hasta el 21 completo. Nosotros vamos a hacer ahora el 21A. Acá sí me tienen que decir ustedes qué hago ya, porque ya es lo que hemos visto hoy. Veamos si sale. Entonces sería, la función, nos dan la función f, que es coseno de x, si x es menor que 0. ¿Quién se acuerda de la derivada del coseno? Menos 0. Perfecto, muy bien. Y es ax más b si x es mayor o igual que 0. Entonces, lo que pide el ejercicio es que veamos cuánto vale a y cuánto vale b para que la función sea derivable en todos los reales. ¿Está bien? Para que exista la derivada en todos los números reales. Entonces, lo primero que tiene que pasar para que exista la derivada en todos los números reales es que la función tiene que estar definida en todos los reales. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Entonces vamos bien, porque si no fueran todos los reales el dominio, no podría ser derivable en todos los reales. ¿Está bien? Acá no tengo problema, tomo todos los valores menores que 0, y acá tampoco, porque es polinomial, tomo todos los mayores iguales que 0. Entonces, seguro que el dominio de f son todos los reales. Bueno, a y b están representando números reales, entonces no tienen problema. ¿Está bien? Son constantes, ¿sí? La variable es x. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, si es muy parecido a lo que hicimos recién, yo quiero que exista la derivada para todos los valores menores que 0, para todos los valores mayores que 0 y en 0. Entonces, es muy parecido al ejercicio 18. Lo podemos trabajar de la misma forma. Si x es menor que 0, ¿se ve ahí? Sí. Si x es menor que 0, ahí f de x es coseno de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada? Menos coseno de x. Casi. Menos. Seno de x. Menos seno. Menos seno de Menos. x. Está bien. Sí se ha entendido. Bien. También me pasa que a veces digo una cosa y pienso otra. Menos seno de x. Y la derivada está bien definida porque es la función seno multiplicada por menos 1. No tiene problemas. No hay un sobre x acá. No tengo que sacar ningún valor.
Entonces, seguro que esta es la forma de la derivada para todos los valores menores que 0. Existe porque es una función definida en todos los reales. Entonces, va a ser la derivada para todos los valores menores que 0. Ahora, eso quiere decir que f es derivable para todo x menor que 0. Si existe la derivada, la función es derivable. Si x es mayor que 0, entonces f es esta. ¿Y cuál sería la derivada para todos los x mayores que 0? A. A, perfecto, muy bien. Que también es una función constante, está bien definida, no tiene ningún problema, entonces existe la derivada para todos los x mayores que 0. F es derivable para todo x mayor que 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, o sea que si yo quisiera calcular f' de menos 5, ¿en dónde la calculo? ¿Acá o acá? En la primera. En la primera. En la primera, perfecto. Y si yo quisiera calcular f' de 20, lo calculo acá. Seguro que me va a dar A, porque es constante y es igual a A. Pero seguro que existe la derivada para todos los valores menores que 0 y para todos los valores mayores que 0. ¿Dónde me está faltando entonces que exista la derivada? Para que sea derivable en todos los reales. ¿En dónde? En 0. En 0, perfecto. Y si yo quiero que sea derivable en 0, lo primero que voy a necesitar es que sea como para que sea derivable. Continúa. Continua. Entonces veamos si f es continua en 0. Es más, no lo vamos a ver. Vamos a obligarla a que sea continua en 0. Porque el ejercicio nos pide que sea derivable en todos los reales. Entonces tiene que ser continua en 0. Primera condición. 0. ¿Pertenece al dominio de f? Sí. Sí. ¿Y cuánto vale f en 0? Lo calculamos acá y me da B. B. Vamos con la segunda condición. El límite. Calculo el límite, calculemos por valores mayores, que es el que ya hemos calculado, cuando x tiende a 0, de f de x, el límite de la función y no de la derivada. La pongo solamente por eso, para que después no se mareen, ¿sí? Sería de ax más b, y me da b. Y el límite por valores menores, ¿cuánto me daría? Me convienen mayores ahí. 1. Bien, da 1, porque coseno de 0 es 1. Entonces, si yo quiero que sea continua f en 0, ¿cuánto tiene que valer b? 1. Exactamente. Entonces, para que f sea continua, el límite por valores mayores tiene que ser igual al límite por valores menores. Y este era b, y este era 1. Por lo tanto, b tiene que valer 1. Y ya tenemos el primer valor, que sería cuánto tiene que valer b para que la función sea continua. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, para que f sea continua, b tiene que valer 1. Ahora, que sea continua, ¿me dice ya que es derivable la función, sí o no? No. No. ¿Qué tengo que calcular ahora? Límites laterales de la derivada. Exactamente, los límites laterales de la derivada, perfecto, porque eso nos van a dar las derivadas laterales. Y ya las tengo calculadas la derivada por valores menores que 0 y para valores mayores que 0. A ver, ahí se ve. Para valores menores que 0 y para valores mayores que 0. Entonces, y sabemos que f es continua en 0 porque así lo hemos pedido, entonces podemos usar el teorema auxiliar. Así que calculamos
el límite cuando x tiende a 0 por valores menores primero, porque lo tengo primero, pero ustedes eligen, no hace falta que sea ese primero. ¿De quién? De la derivada. La derivada. De la derivada. Que en este caso, cuando yo me acerco a x por valores menores que 0, la forma es menos seno de x. Y si la forma es menos seno de x, ¿cuánto me da el límite? 0. Perfecto, 0. Entonces, ¿qué sería 0? ¿Qué sería el límite de la derivada por valores menores? Porque ya sabemos que f es continua. ¿Qué me da? La derivada lateral Izquierda. izquierda. Entonces, la derivada lateral izquierda en 0 me da 0. El 0 del resultado es el resultado del límite. Justo acá los dos son 0. Este 0 es ese 0. Y el 0 de dónde estoy calculando es ¿cuál? Es a dónde tiende. Este 0 es ese 0 que está ahí. ¿Está bien? Son distintos ceros. Bien, este es un 0 de x y este es un 0 de y. Este es del dominio y este sería del rango de la función. Bueno, no, en realidad no es del rango de la función, sino del rango de la derivada en este caso. Ahora, lo mismo, pero por derecha. Muy bien, sí me han seguido, parece, porque sí me han dicho bien lo que había que hacer. Calculo el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de la derivada. Que en ese caso, la derivada era constante igual a... Acá está. A. A. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de a. Pero el límite de la constante Es la constante La misma. constante misma. es la constante misma. ¿Y quién sería entonces esa que está ahí? Como f es continuo en 0. La derivada lateral derecha. Perfecto. Entonces esa es la derivada lateral derecha. La derivada lateral derecha en 0 me da a. ¿Y el ejercicio qué pedía? Pedía los valores de a y b para que la función sea derivable en todos los reales. Ya tenemos derivable en todos los menores que 0, en todos los mayores que 0, y me falta solamente que sea derivable en 0. ¿Qué tiene que pasar para que f sea derivable en 0? Que hace igual a Sí, son 0. iguales. Exactamente. Entonces, para que f sea derivable en 0, ya no llego. Para que f sea derivable en 0, la derivada lateral derecha debe ser igual a la derivada lateral izquierda. Y por lo tanto, a debe ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Me han seguido? ¿Estaba fácil o no estaba fácil este? Digamos. Estaba sencillo de ver las derivadas y es como un cierre de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y como me han respondido muy bien, me parece que sí han logrado como... no me sale la palabra. Como que han logrado entender lo anterior, o por lo menos fijar un poquito más lo anterior. ¿Sí o no? ¿Ha servido? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, y este es el último ejercicio que nos tocaba ver. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces, de nuevo han quedado con tiempo para descansar antes de álgebra, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? ¿Han puesto todo el mundo la asistencia? ¿En el chat? No, profe. Apellido. Bien, apellido y nombre.
Perfecto. Y acuérdense de rendir el evaluativo hasta el domingo, el cuestionario hasta el domingo, porque acuérdense que es una de las condiciones para el parcial. Y si pueden, para la semana que viene, hagan todo lo que puedan hasta el 21. Y con eso terminamos por hoy. Y nos vemos la semana que viene. ¿Está bien? Dale, profe, muchas gracias. Que ande bien. Gracias, profe. De nada. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Suerte con álgebra. O con física, no me acuerdo qué tienen. Profe, Sí, tengo una pregunta. sí, decime. Lo que, o sea, la semana que viene vemos de derivación compuesta y después tendríamos que ver no sé si vemos logarítmica y todo eso. No, el logaritmo se ve en el segundo cuatrimestre. Cálculo. Las que se agregan son las derivadas de las trigonométricas inversas. Esas son las que que se tienen van a agregar. raíz. ¿Qué? Las ¿Perdón? que tienen raíz. Sí, esas son las que se van a agregar. Listo, seguramente. Y no sé si van a llegar a derivación implícita. Yo creo que sí por el tiempo. Me parece que la semana que viene capaz que ya terminan con derivada. Me parece. No sé, no estoy segura. Bien, listo. Gracias. Bien, de nada. Chao, profe. Nos vemos. Cuídense. Profe, Sí. yo rendí el evaluativo y no me fue bien, pero me queda la otra oportunidad que la voy a rendir el domingo o el sábado a la noche. El ¿Le puedo hacer cuestionario. una pregunta? Sí, decime. Con respecto a la definición del límite, Bien. pedía que calculemos la recta tangente en el punto de abscisa pi sobre 4.